feminista, popular, comunitaria, insurgente. Esto es Tejiendo Redes Comunitarias. Aquí tejemos organización desde abajo. Bien, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Estéreo Villa. Hoy nos encontramos en otra edición de Tejiendo Redes Comunitarias y bueno, vamos a conversar un poco con Nina Humala, nuestra invitada del día de hoy, acerca de la coyuntura, acerca de varios temas, como es el caso del tema de hoy, la detención y la criminalización de su padre, Walter Humala. Hola compas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, correcto. ¿Se me ve? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Lu, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos al programa también. Nos encontramos en un episodio más en el programa. Hoy día sí me encuentro en un lugar diferente, nos hemos venido a San Juan de Lurigancho, estamos muralizando y nada, quería comenzar el programa antes presentando al nuevo compañero que se ha sumado también al programa de Tejiendo Redes Comunitarias, a Lu, antropólogo y también de la Universidad Mayor de San Darle la bienvenida y antes darte también un agradecimiento porque hoy día estás aquí presente, estás presente en el programa y nada, unas palabras quizás que quieras decir, Lu. Sí, gracias Gabriela. No, un gusto acompañarlos en el programa. Voy a poder aportar lo poco que sé y muy entusiasmado de participar y de comunicar esas cuestiones tan importantes que no suelen estar en los medios de comunicación más tradicionales. Sí, gracias Gabriela. Gracias, Lu. Efectivamente, como mencionabas tú al iniciar, Lu, hoy día tenemos una invitada que es Nina Humala. Justamente ya son básicamente el año pasado, en el 2024, su papá tuvo una sentencia, ¿no? En el caso Perseo. Este año se cumple un año más, es un adulto mayor, quien pues hasta hoy en día sigue encarcelado, ¿no? Una criminalización injusta y bueno, hoy se suma, nos vamos a unir para poder visibilizar también este caso. Ya pasaron un año más, se ha condenado a Walter Humala a 15 años injustamente, marcando el caso Perseo un precedente nefasto y además una vulneración de derechos humanos porque se criminaliza básicamente lo que son las ideas, el pensamiento, ¿no? En el anterior programa, Lu, estuvimos con el doctor Alex Paredes también conversando sobre el caso Perseo. Y bueno, hoy vamos a escuchar a Nina Humala también para poder escuchar el caso de Walter Humala. Sí, nos vamos a conversar un poco, sobre todo en ese contexto donde los procesos de criminalización de la protesta, de represión en las calles, está en auge, está en es un incremento constante y todo esto se liga también a casos como el de Walter Humala, que no son aislados, que además tienen que ver con el gobierno en el que tenemos, que es básicamente la continuidad de lo que ya vivimos durante el 2023, el 2024, y que no ha tenido una crítica suficiente desde la ciudadanía, ¿no? Entonces, casos como los de Walter Humala y ver la relevancia de esto para nosotros creo que es muy importante. Totalmente de acuerdo, Lu. Justamente también ayer cuando salimos a protestar en la movilización también hubieron 2 detenidos, ¿no? Y bueno, eso también sigue todavía el tema de la persecución política. Creo que nos siguen marcando hasta hoy en día, ¿no? Y justamente en la Universidad Mayor de San Marcos también hubo, ¿no? Una detención también el día de ayer.
Y bueno, lo que quiere preguntarle a Rodrigo si, a ver, Rodrigo está en la compañía, está ya conectada Nina. A ver, Sí, Nina, ¿nos escuchas? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me Oh, escucha? sí, correcto, Nina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por sumarte el día de hoy. No, más bien gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad de poder conversar, intercambiar ideas, intercambiar también bueno, información, ¿no? Sobre lo que viene pasando en el caso Perseo, ¿no? Correcto, genial, Nina. Entonces, bueno, para empezar y ya unirnos a la conversación, me gustaría empezar consultándote si puedes darnos algunos alcances, un resumen breve de cuál fue exactamente el caso en el que se criminalizó a tu padre, cuál ha sido, digamos, cuáles han sido sus consecuencias y cuál puede ser la relevancia para que la audiencia lo conozca, ¿no? De forma transparente, de manera amplia. Así que, Nina, adelante. Claro, gracias. Bueno, de nuevo quiero reiterar mi agradecimiento por el espacio y la oportunidad. Y bueno, respondiendo a la pregunta. Bueno, mi padre fue incluido en el caso Perseo, en el que se estaban investigando a más de 40 personas. Se han sentenciado 35 personas, incluyendo a mi padre. Y bueno, básicamente lo que se está castigando, sancionando penalmente, en el caso de mi papá específicamente es una participación electoral en el frente denominado Juste en el año 2011. En el 2011 se armó un frente de varios movimientos y en este frente estaba el Movadef. Y bueno, básicamente la fiscalía identifica que esta postulación al Parlamento andino en este frente identifica que las reuniones, las coordinaciones que pudo haber para llevar a cabo todo esto se enmarcarían dentro eh, del delito o sea, esos actos que en sí son el ejercicio del derecho a la participación política, ya sea a ser elegido o a elegir, la fiscalía más bien le da otra lectura, otra interpretación y lo interpreta como, bueno, no, esto se enmarcaría dentro del delito de terrorismo. eh, Y la propia sentencia incluso reconoce claramente que no se ha cometido el delito, ni siquiera que estaba planificándose a futuro, pero es más que nada una sentencia de corte futurista y hasta especulativa, ¿no? Porque creen que de llegar al poder el grupo de personas que fueron investigadas, puede caber la posibilidad de que, o sea, extrañamente, ¿no? Porque parece que la fiscalía se olvidara, entre comillas, de que más bien la vía armada, la vía de la violencia, en su momento representaba una vía para tomar el poder. Si es que se quiere participar en la vía electoral, ya se excluye, ¿no? Cualquier otra vía. Entonces, fue muy sorpresivo para nosotros ver cuál fue el razonamiento que se adscribía el juzgado. Realmente sorpresivo y muy penoso, ¿no? Mi padre estaba convencido de la absolución. Nosotros, la familia, estábamos seguros de ello también, pues cuando uno sabe que no cometió ningún delito, que ni siquiera estaba en planificación o algún nivel de sustento que pudiera haber para que se pudiera configurar algún tipo de delito, eh, uno sabe que lo que tendría que pasar por lógica, respetando la Constitución, respetando tratados internacionales de derechos humanos, respetando incluso la propia ley antiterrorista, si uno quiere ser respetuoso incluso de esa ley, no tendría por qué haberse dado la sentencia en el sentido en el que se ha dado. Sin embargo, es lo que tenemos. Ahora, también me gustaría acotar que el presidente de la sala, el presidente de la sala votó en minoría, obtuvo un voto en discordia, y más bien él sí votaba por la absolución de mi papá y de varias personas. Entiendo yo, no soy abogada penalista,
pero por lo que he podido conversar con tantos colegas que sí son de la rama del derecho penal, eh, es muy inusual que el presidente de la sala vote en un sentido y los demás voten en otro sentido. Y eso fue lo que ocurrió acá, ¿no? El presidente votó por la absolución, justamente aplicando criterios que se enmarcan dentro de los derechos humanos, mientras que los demás magistrados decidieron, pues, hacer una inferencia de la inferencia de la inferencia para poder llegar para poder justificar el sentido de la sentencia que han dado, ¿no? Y para responder la segunda parte de tu pregunta, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de ello? Pues que te estén sentenciando por un delito tan grave como es el delito de terrorismo, sin haber cometido dicho delito, y dos, que se esté hablando, o al menos jurídicamente, que se dé la ficción, este eterno retorno de los grupos subversivos, y menciono subversivos porque también de repente por internet no sé, la palabra terrorismo no debería repetirse tanto. Pero como se suele apelar tanto a esto, y creo que lo vemos en cada proceso electoral también, que siempre se usa el fantasma del eterno retorno, que nunca se da tampoco, ¿no? El eterno retorno de Sendero, el eterno retorno del MRTA. Y creo que esta sentencia valida esa hipótesis que se viene dando hace tanto tiempo y que nunca sucede. Sin embargo, jurídicamente ya está convalidado, ¿no? Está convalidado que te sentencien aunque no hayas cometido el delito, aunque no hayas siquiera estado en tu cabeza la comisión de dicho delito. Me parece que da pie a la criminalización de la protesta, criminaliza la disidencia política, cosa que es muy, muy peligroso. Lo hemos visto en las protestas, ¿no? El 2022, 2023, 2024, como incluso la autogestión económica para sostener a las delegaciones de las regiones, lo que hacen es criminalizar con un delito como financiamiento al terrorismo. No, bueno, en realidad solamente es autosostenimiento, ¿no? Autogestión de las bases sociales. En Correcto. fin, creo que en general realmente se ha abierto una puerta que no existía hasta la sentencia. Y creo que es muy fácil criminalizar, es muy fácil perseguir a partir de que ahora pues se ha dado esta sentencia, ¿no? Claro, y Nina, ahí también para completar el repaso que estás haciendo, mencionaste que este caso es una especie de quiebre, ¿no? En estos procesos de criminalizar, de eh, sentenciar por las ideas de manera adelantada. ¿Cuál podría ser, desde tu perspectiva, un repaso breve del proceso de terruqueo que se vive en el país? Es decir, antes no se podía ver que criminalicen ahora por las ideas, ¿no? Y recientemente hemos visto casos como los de Bermejo, nuevamente como los de Héctor Gálvez, que es como que están despertando, están saliendo casos y ha cambiado un poco la lógica en la que podemos hacer política, ¿no? ¿Qué tan grave dirías que es este cambio para cómo podemos manifestarnos políticamente, ¿no? A comparación de quizá hace 10 años, cuando tenía otros mecanismos, seguro. Exactamente, exactamente. Agradezco la pregunta porque en efecto, yo, al menos por lo que he podido ver, en el 2014 yo era estudiante de Derecho. El 2014 fue el año que se hace el operativo y justamente es a partir de allí, o sea, la hipótesis estaba puesta en la investigación del caso de poder investigar actos que en realidad eran ejercicios del derecho, ¿no? Como la participación política. Ahí se empezó a investigar y casualmente, muy casualmente, a partir de ahí empezó a haber un suceso de distintos procesos o investigaciones penales que iban en un sentido similar, ¿no? Yéndonos de nuevo a partir del año 2014, 2016, 2015, 2016, 2017, 18, 19, vemos que en esos años
se abre investigación, por ejemplo, a esta obra de teatro La Cautiva. Se le abre por apología. Cuando era una obra de arte, una obra de teatro, que simplemente estaba representando o incluso ficcionando un momento histórico del país. Se le abre proceso también a esta muestra de arte en donde se incluyeron las tablas de Sarwa, también por apología. Y siempre es, o sea, el patrón común en este tipo de casos, incluyendo también el de Bermejo, es la tergiversación de la realidad, ¿no? Es forzar lo que está sucediendo, darle una interpretación en tal sentido que justifica y levanta a este eterno fantasma de Sendero Luminoso, ¿no? Y, por ejemplo, a propósito de que mencionabas lo de Bermejo, a mí sí no me parece casual en lo absoluto que Bermejo haya sido sentenciado justo después de que al fin existe el precedente Perseo, ¿no? En Perseo te pueden sentenciar sin la comisión del delito por pertenencia, ¿no? Que es, a mi criterio, me parece peligroso que exista al día de hoy ese delito y que sobre todo por cómo se está aplicando. Volviendo a Bermejo, creo que si bien fue absuelto 2 veces antes, es porque no había, me parece, no se habían establecido los parámetros de razonamiento que pudieran justificar un encarcelamiento, aunque no se hubiera cometido un delito de una acción violenta, porque tenemos que tener claridad de que el delito de terrorismo se configura por los actos de violencia, no se pueden configurar como vienen diciendo en las políticas policiales, de que ir a marchar es un acto de terrorismo indirecto, porque así lo califican, terrorismo indirecto. Ir a marchar, volantear, Cubrirse la cara. en fin, todo. Ahora, eso ya es mucho más reciente, ¿no? Pero sí, desde antes, ya cuando uno lee las políticas antisubversivas, son de ese corte. Ahora persiguen actos que en realidad son propios de toda protesta o de toda forma de expresión de el desacuerdo a ciertos modelos o al modelo o a la expresión o a ciertas formas de cómo se expresa este modelo, ¿no? De repente expresiones a todo el modelo o ya sea cositas más pequeñas, pero son actos que son legales, que son parte del ejercicio de nuestros derechos. Y eso es lo que ahorita se está criminalizando y se está persiguiendo y que es sumamente peligroso y es necesario comprender, ¿no? Claro. Gracias, Nina. Y bueno, el origen de muchos de de esas formas de criminalizar viene del razonamiento judicial, pero también de las leyes que se emiten en el Congreso, ¿no? Y que se discuten ahí. Entonces, en ese sentido quería preguntarte, ¿cómo ves el rol tanto de los políticos, de partidos más tradicionales, como organizaciones progresistas, de derechos humanos, en todo ese proceso de derroqueo, de criminalización y de intentar encararlo? ¿Crees que se ha logrado? ¿Crees que se ha hecho algo? En realidad creo que el terruqueo es una herramienta muy eficiente, es un dispositivo muy eficiente porque logra neutralizar respuesta. De repente aquellas personas que podrían, o aquellos sectores que podrían confrontar o responder, se ven neutralizados o paralizados porque nadie quiere verse involucrado o quiere ser objeto de sospecha de estar conviviendo o de estar siendo complaciente con Sendero, por ejemplo, ¿no? O con el MRTA. Entonces, creo que ahí radica la eficiencia del terruqueo y la eficiencia de la criminalización, que se tiene la experiencia de los años 90 y cómo cualquier tipo de vínculo, cualquier tipo de cercanía a alguien sospechoso ya te convierte en sospechoso. Por eso es eficiente. Creo, y respondiendo a tu pregunta, creo que hay muchos sectores que deciden hacerse la vista gorda porque se ven, ¿no? Se ven atemorizados, se ven dubitativos frente al estigma. Y justamente allí es donde está la raíz y el poder
que tiene este dispositivo de control social, de disciplinamiento ideológico, de control social. Creo que es un dispositivo que tiene varias aristas y que es sumamente efectivo, lamentablemente, y que en esa aplicación pues se lleva a muchas personas de encuentro, ¿no? En este caso tenemos a mi padre y hay muchas personas más involucradas en el caso. Eso es lo que te podría responder de manera general. Ahora, hablando de los sectores de derecha, pues me parece que están muy contentos con poder aplicar un instrumento así, ¿no? Realmente eh, es desmovilizador. En los últimos años ya se le ha desmontado en algún nivel, pero no, falta mucho, ¿no? Me parece que así como ha sido construido a lo largo de los últimos 10 años, 11 años, recién se ha podido dimensionar o se ha podido empezar a hablar del derroqueo en toda su dimensión en los últimos pocos años y desde sectores de la izquierda, ¿no? Que de repente podemos tener un poquito más de conciencia al sabernos objeto de sospecha o al sabernos que podemos ser sujetos de criminalización justamente por salir a expresar derechos políticos simplemente. Ok. Buenas Gracias. noches, Nina. ¿Qué tal? Te saluda ¿Qué Gabriela. tal? Bienvenida nuevamente y gracias por estar presente en el programa. Darte la bienvenida y toda nuestra solidaridad y respaldo por el caso de tu papá y a tu familia. Nina, una consulta, justamente en lo que estábamos en la misma línea sobre la ley 25475. Bajo esa ley se ha aplicado mucho, ¿no? A los que están ahorita presos, ¿no? Políticamente. Se les ha aplicado como un tema cuando lo hablaba con el doctor Alex también me decía, ¿no? Eh, Cómo se les quita ciertos beneficios porque se le ve como enemigo, ¿no? A los que están encarcelados, incluso se les quita beneficios, ¿no? Ya no se les trata como un ciudadano, sino como personas que ya no acceden a beneficios. Y en uno de esos que también tenemos al doctor Gamero, que también ya falleció en uno de esos casos. Y bueno, como tú dices, ¿qué opinión tienes respecto a esta ley? Me parece que es una ley que no se ha adecuado a un proceso de transición democrática. No creo que se ha quedado, o sea, partamos de cuál es el origen. Surge en dictadura, surge después de que Fujimori disolvió el Congreso y decide promulgar esta ley que en su momento fue muy cuestionada por instancias internacionales de derechos humanos, justamente por ser tan dura, tan dracónica, en fin. Y bueno, es esta ley justamente la que se viene aplicando el día de hoy. Parcialmente fue derogada en su momento, parcialmente en los puntos más duros de repente, pero creo que esa ley no ha transicionado, ¿no? No ha habido una adecuación del marco normativo hacia eh, hacia la democracia. Y sigue respondiendo a un contexto que no corresponde al día de hoy. Sigue respondiendo a un contexto de guerra, a un contexto en el que como si todavía existiesen los grupos subversivos como existían en aquella época, cuando objetivamente la realidad es que ya no lo están. Es evidente. Ahorita, ¿qué es lo que tenemos? La criminalidad, la extorsión, tiene otra naturaleza completamente diferente. Entonces, es lo que te podría responder, ¿no? No ha habido una correcta adecuación o no ha transicionado, esta ley no ha transicionado junto a la sociedad peruana y más bien creo que sigue siendo muy útil que no haya transicionado porque sirve o es un instrumento más para perseguir y criminalizar, ¿no? Sobre todo la disidencia política, las protestas y expresión del ejercicio político, ¿no? Claro, genial, Nina, gracias.
Y bueno, en ese contexto que mencionas que muchos políticos, seguro también muchos jueces siguen pensando esta lógica de contexto de guerra, ¿no? Como si se tratara de que están peleando con ese enemigo que siempre vuelve. Del otro lado de la cancha, por así decirlo, la población. ¿Tú cómo has visto que existe ese respaldo? ¿Hay una normalización frente a esto? Quiero decir, frente al terruqueo. Estamos justo en procesos son días de mucha memoria. Ayer respecto a Inti y Sí. Brian, hoy día respecto a Truco, solo un mes. Y la respuesta de la población parece muchas veces ambivalente y que es importante que exista una respuesta, ¿no? Una presión ciudadana respecto al el caso de tu padre, respecto a muchos otros casos. ¿Cómo has visto que se da esa recepción desde la ciudadanía? Mm, bueno, creo que ay, acá hablando ya de la situación de mi padre, creo que justamente al ser alguien que tiene una vida pública, ¿no? Pues artista y justamente toda su trayectoria musical y artística, profesional, se ha caracterizado por el compromiso social, ¿no? Él no ha sido un artista ajeno y creo que eso es lo que, al menos en su caso, ha permitido que, a pesar del estigma que hay tan fuerte, podamos, o mi padre y mi familia, podamos tener cierto nivel de apoyo. Eh, igual, ¿no? Igual hay muchas personas que expresan su solidaridad a media voz, ¿no? O en privado, que entiendo por qué, ¿no? O sea, si caracterizamos de nuevo cuál es la naturaleza del terroqueo, justamente es ese, es paralizante, ¿no? Apela al temor y al desprecio. Entonces, sucede eso. Me alegra de todas maneras ver que justamente como en los últimos años se ha conversado de mejor manera o se ha instalado en la opinión pública una conversación más profunda sobre el tema, creo que ha sido un poco más fácil el apoyo, el entender o dimensionar lo peligroso que es esta sentencia en general, no solamente para mi papá, ¿no? Sino para todas las personas involucradas, las involucradas y la sociedad peruana en general, porque que existe, y repito, y perdón que de repente lo repito mucho, pero es demasiado peligroso que te puedan sentenciar aunque no hayas cometido el delito, aunque ni siquiera lo hayas planificado, ni siquiera lo hayas pensado, ni por asomo. Entonces, sí, yo sí agradezco mucho el apoyo y la solidaridad que hemos estado recibiendo y me gustaría también eh, que esa solidaridad pueda ser para más casos, ¿no? Ahorita es mi padre, ahorita son todas las personas involucradas en el caso Perseo. No sabemos qué puede pasar en el caso Ayacucho, por ejemplo, en el caso del Fredepa, en fin, ¿no? Ya Bermejo es alguien, es uno más dentro de las personas que a mi criterio están sufriendo persecución y no sabemos cuántos más pueden haber. Y ese es el problema. No sabemos hasta dónde más va a llegar esto. Y es allí donde tenemos que reflexionar y entender que es necesario poner un coto, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, vamos a una pausa comercial brevemente y regresamos con Nina Humala. Gracias. Quédate con nosotras, ya regresamos con más acción popular y voces de quienes luchan. Agenda Perú 2526. ¿Qué hacer? Espacio que informa, analiza y dicta la pauta política, económica y social del país. Todos los lunes, desde las 5 de la tarde, por Estéreo Villa, con la conducción de el comunicador social Gustavo Arauco. Pasa la voz. ¿Tu internet es una pesadilla? Basta de sustos y cámbiate a Fibra Más. Internet 100% fibra óptica, con hasta 1000 megas desde 54 soles 90 al mes. Y pregunta por nuestro nuevo plan con Liga 1 Max.
Llámanos al 01-641-8000. No vamos a terminar con nuestra lucha frente al terror, compañeras. 15 de febrero de 1992, María Elena Moyano fue cruelmente asesinada por Sendero Luminoso. A 33 años, su lucha por la paz con justicia social, la participación política de las mujeres y la equidad de género sigue viva. Seco Pro de Vez, 50 años. Radio Estéreo Villa e Instituto Ismen renuevan su compromiso con su legado. De lunes a viernes, Diálogo Ciudadano. Con entrevistas, reportes en vivo, debate y el análisis de la política en Diálogo Ciudadano. Con Francisco Ticona. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Por Radio Estéreo Villa, 101.7 FM. Comunicación para la vida. ¿Tienes alguna denuncia? Envíanos tus fotos o videos al WhatsApp de Radio Estéreo Villa 997-591-310. Estamos en los 101.7 FM y en la web www.estereovilla.pe. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Con Estéreo Villa es posible. Anuncia en radio, redes sociales y página web y haz que tu negocio aumente sus ventas. Comunícate al 997-591-314. No esperes más. Anuncia, vende y gana más con Estéreo Villa. Ya estamos de regreso cotejiendo redes comunitarias. Bien, buenas noches, estamos de vuelta con esta edición de Tejiendo Redes Comunitarias. Estábamos conversando con Nina Humala y su padre, el caso de su padre Walter Humala, que en el año 2014, siguiendo el caso Perseo, un caso de criminalización de las ideas y de un juicio bastante injusto, se lo condenó a 15 años por supuestos vínculos con actividades violentas, ¿no? Un claro caso de terrorismo que evidencia la imparcialidad, el uso político y desmedido de las herramientas de justicia, ¿no? Nina, acercándonos a la parte final de la entrevista, quizá un contexto mayor en el que nos acercamos, ¿no? El 2026 es año de elecciones, es año de seguramente un caos político y todo lo que estamos experimentando ahora nos va a pasar factura. Entonces, la pregunta es concreta, ¿no? Si crees que hay pactos mínimos, alianzas mínimas que se pueden hacer para encarar estos casos que como mencionaste, no son solamente exclusivos de tu padre, ¿no? Sino que pueden extenderse a muchas personas que se manifiestan políticamente y que pueden encontrarse en esta situación. O sea, si hablamos del proceso electoral y qué se puede esperar de ese proceso frente al terruqueo y la persecución, entendiendo la pregunta en ese sentido, bueno, yo creo, ¿no?, que sería idóneo que desde la izquierda o desde los distintos grupos de izquierda que se presentan, ya sea en alianza, ya sea, bueno, me parece que todos van a ir en alianza, sería importante, en realidad, sería muy importante que recogieran esta necesidad que hay de detener y confrontar la persecución política, porque principalmente se hace a la izquierda, o seguramente se podría decir casi de forma exclusiva se hace en contra de la izquierda esto de señalar, estigmatizar como terrorista a alguien, ¿no? Entonces, sí me parece que incluso la izquierda ha pecado de ser un poco lenta al no saber cómo afrontar. Y nuevamente, pues, creo que como se ha construido de manera tan eficiente el terruqueo, creo que no se ha tenido una actitud confrontativa frente a ello, porque si no, uno también se vuelve objeto de sospecha, ¿no? De convivir con el terrorismo. Entonces, pero creo que
la izquierda ha pecado de creer que no le va a tocar. Sin embargo, creo que es una idea muy ingenua. Ya se está utilizando contra distintas figuras, ¿no? Bermejo, ahora Bellido, que justo le iniciaron su proceso penal, justito cuando estaba en la segunda vuelta de Castillo, ¿no? Que me parece que casualidad no puede ser una cosa así. Igual lo de Bermejo, justo antes de que vaya a ser candidato, lo sentencian. Entonces, hay cositas que no pueden ser, no se puede ser con la ingenuidad con la que se ha conducido en los partidos, ¿no? O con la indiferencia con la que se ha conducido también. Pensaría que es necesario recoger esta necesidad de confrontar un dispositivo tan nefasto como es el terruqueo, la persecución, y justamente poder decir, bueno, toca revisar cierta normativa, porque cabe acotar además que en los últimos años se ha endurecido muchas normas de corte antisubversivo, como si, o sea, es decir, estamos más bien en una época en la que no existen los grupos subversivos, por suerte. Y a pesar de que no existen, estamos en una época en la que se promulgan más leyes en contra de, justamente retomando lo que mencionabas antes, se viene endureciendo y endureciendo y endureciendo porque sigue siendo el enemigo eterno, solamente que ahora es cualquiera, ¿no? Es cualquiera ese enemigo y a quien políticamente le convenga a los sectores de poder. Entonces, me parece que sí, es una instrumentalización muy fuerte y que me parece la izquierda tendría que saber confrontar. No lo ha hecho hasta ahora. A mi criterio no lo ha hecho hasta ahora, no al menos desde instancias del poder como son el Parlamento, ¿no? No lo ha hecho y no lo ha querido hacer, me parece, por ingenuidad, por indiferencia, por conveniencia, tantos aspectos. Ojalá que algunos de los grupos políticos de izquierda que se van a lanzar ahora en el 2026 pueda tener alguna propuesta importante para justamente garantizar derechos mínimos y sobre todo los derechos políticos, ¿no? El derecho a la protesta, el derecho a disentir, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de ideas, que es tan importante. Eso para resumir. Gracias, Nina. Genial. Y bueno, de nuevo, todo el apoyo y el respaldo desde Tejiendo Redes Comunitarias hacia tu padre, hacia este caso que vienen siguiendo. Y bueno, esperemos haya algún horizonte posible, ¿no? Muchas gracias. Que exista justicia. Gracias, Nina. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias de corazón. Muchas gracias, Nina. Bien, ahora terminando esta entrevista con Nina Humala, tenemos a la segunda invitada del día de hoy. Se está conectando. Sí. Así es, Lu. Hoy día tenemos nuestra segunda invitada. Es Anne Destello, también estudiante de Derecho, mujer huanca. Justamente hoy día, Luz, no sé si viste también que la población de Huancayo, ante la llegada de Geri también, pues, se estuvieron movilizándose y tomaron la carretera. Y bueno, me parece muy importante también la organización, cómo se vienen organizando, y ya también con la compañera ha estado también adelante, frente, muchos compañeros estuvieron en primera línea, y bueno, con ella hoy día vamos a conversar también de su organización, de la organización y cómo se viene organizando ahora más que nada frente a la represión y bueno, la persecución que también hay en Huancayo, ¿no? De esta organización territorial que se va dando. Exacto. Sí, Andes se conecta en breves momentos y como comentaste, tenemos digamos, esta especie de presidente que parece que está en campaña, ¿no? Está visitando y dándose un baño de popularidad en distintas regiones, intentando hacer como que la cosa no es con él, ¿no? Que hay cambios, que las visitas que hace tienen algún impacto, pero en realidad es parte de este juego político, ¿no? Que quiere jugar a las apariencias.
En este caso le tocó a Huancayo y las personas han respondido como seguramente vamos a ver en los próximos meses que va a responder las provincias. Ya vimos el caso de Puno, digamos, Qué con esta... bueno. Sí, fue bastante fuerte, ¿no? Entonces, hay una respuesta muy a la que habría que prestar atención. No sé qué piensas, Gabriela. Sí, de hecho, yo siento que en las regiones son mucho más organizados respecto a lo que es en lo que es el recibimiento, ¿no? Son más organizados. Yo siento que por lo menos en Puno, en estos lugares e incluso en Huancayo hay una organización muy potente que todavía no se visibiliza mucho, pero que también es legítimo, ¿no? Que muchas veces se les califica hasta de violentos, ¿no? Porque así lo han calificado personas violentas, que eso no se legitima, ¿no? O sea, que no es legítimo estar haciendo esto porque no se puede hacer, no se puede golpear, porque eso lo dijeron con Philip Butter en un momento, pero la violencia que también ellos dan hacia nosotros, ¿no? Incluso hacia la población, eso sí tenemos eso sí es legítimo, entonces también es una de las cosas que tenemos que comenzar a cuestionarnos. Ya está Andes aquí, le damos la bienvenida. Andes, que primero agradecerte por estar aquí presente y darte la bienvenida por estar aquí en la entrevista. Hola, compas. Buenas Buenas noches, noches. Andrés. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, Mucho Andrés? gusto. Genial, sí podemos escucharte bien. Andes, bienvenida al programa, gracias por darte el tiempo de participar y quizá podemos empezar rápido con estas impresiones de este proceso, esta medida de lucha que hubo en Huancayo. Seguramente nos puedes comentar qué organizaciones, cuáles fueron un poco las consignas en cuanto a la visita de presidente Gerí. ¿Cuál ha sido el desenvolvimiento ahí en Muchas Huancayo? gracias para entregarte la llave. La llave del local, vengo para entregártelos. Ya, muchas gracias. Debido a que, bueno, ha sido bastante sonado cómo la población se organizó frente a esta visita, ha respondido, la policía también se ha desplegado en la ciudad de Huancayo, hubo un proceso donde aquí vemos que están en un bloqueo de vía, exigiendo seguramente y dándose cuenta, ¿no? Que muchas de las medidas que se ha implementado el gobierno de Gerí son más promesas que no se dan. Y aquí justamente la policía también reprimiendo, expulsando a las personas, manifestantes que estaban en una lucha pacífica, estaban en una medida pacífica, exigiendo, como se ve, que son parte, que al menos el presidente Gerí es parte como se ve en la pancarta, de un vínculo con otros partidos que se repiten y que han tenido un pacto, ¿no? Que mantiene aislada a la población. Entonces, Andes, ¿cómo se ha visto ese proceso? Bueno, hemos estado el Comando Unitario de Lucha, FREDEC y una parte de los docentes de Huancayo. Bueno, sí es cierto lo que menciona la compañera Gabriela en cuanto se habla de organización, ¿no? Solo que hemos visto más recibimiento en Jauja, ¿no? Que es la entrada hacia Huancayo. En cuanto a Huancayo, pues se ha visto un oportunismo gigantesco, ¿no? Un oportunismo que no sé si están enteradas, sobre todo mujeres, porque han sido madres del vaso de leche que han sido convocadas por el regidor Sósimo Cárdenas para poder apoyar a Gerí, a José Gerí. Entonces, bueno, fue un golpe fuerte ver mujeres inconscientes, pero tampoco pretendo juzgarlas del todo porque sé que existe algún tipo de promesa capital de por medio que es totalmente falso, ¿no? Básicamente han ido bastantes sectores de construcción civil, vaso de leche, etcétera, para pedir financiamiento, cuando Gerí no es el que da el financiamiento en sí, no corresponde a otros lares, pero bueno, ha habido sectores muy reaccionarios el día de hoy. ¿Y cuál ha sido ahí el rol de las autoridades locales, de los gobernadores, alcaldes?
Claro, ha estado el alcalde Denis Cuba, ha estado el regidor Sosimo Cárdenas, Ilich López también ha estado. Y no estoy segura si escuché el nombre Waldemar Sarrón, creo que no, mentiría si lo aseguro, pero le han abierto las puertas a Gerí y no es una novedad, ¿no? Nuestro gobierno regional ya le había abierto las puertas a Dina Boluarte para la batalla de Junín, algo que criticamos profundamente en su momento, incluso desde la CONULP hemos levantado la voz hacia nuestros gobiernos regionales que son cómplices de esta mafia. Y esta vez nos lo han vuelto a demostrar. Denis Cuba, para llegar a donde está ahorita como alcalde, ha salido con una propuesta izquierdista, campesina. Y ahora lo vemos de una forma totalmente reaccionaria, ¿no? A los 2 días nada más de que Gerí fue presidente, ha básicamente aplaudido por sus redes sociales y ha anunciado de que él lo respeta, ¿no? Y lo ha invitado. Entonces, eso vemos hoy día. También hemos visto, nosotros estábamos abajo del río, ellos estaban por encima, y mientras estábamos gritando, vemos un montón de funcionarios públicos que nos estaban insultando desde arriba y nos estaban dando órdenes desde arriba para que los policías nos saquen. Entonces, se entiende el carácter de este gobierno regional, ¿no? Sí, bueno, están bastante aliados, como mencionas, sí. Desde la población organizada de Huancayo, Andes, ¿quiénes han sido los que se han hecho presentes? Quizá además de las federaciones que mencionaste, población universitaria, estudiantes en general, o otro tipo de organizaciones que han encarado a la visita de Gerí. Uh-huh. Dentro del Comando Unitario de Lucha estamos formados todos, ¿no? El Comando Unitario de Lucha fue fundada en el 2022 cuando sucedió esta penúltima crisis política de Dina Boluarte. En esta organización, todos los colectivos, mujeres, docentes, estudiantes, nos vemos organizados en un solo lugar para no dispersarnos tanto. Genial. Bueno, que estas alianzas seguro son importantísimas y quizá más allá de esta coyuntura respecto a los congresistas, este pacto que existe con el Poder Ejecutivo, ¿qué otras reivindicaciones tiene esta organización, esta central de lucha de Huancayo, respecto a su territorio, quizá con otras problemáticas ambientales o a largo plazo? ¿Cuáles son otras reivindicaciones que existen? Sí, nos reafirmamos sobre seguir luchando por la nueva constituyente con amplia participación popular. Y también estamos siempre del lado de los compañeros animalistas que están luchando en contra del gobierno regional para regularizar las dificultades que hay en nuestro zoológico, porque nuestros animales paran muriendo y no están alimentados. Les dan a los leones le dan carne podrida, y de eso hay grabación incluso. Entonces se ha propuesto que se haga un albergue, pero bueno, más allá de eso son cosas que no entendemos, pero nacen del corazón querer hacer un cambio. Yo vivo muy cerca del zoológico y realmente es lamentable oír todas las madrugadas cómo lloran esos animales, ¿no? Por eso también hemos estado apoyando. El sector ambiental también hemos estado apoyando mucho a los compañeros de Morococha, que han sido replegados de su lugar donde vivían cada uno, y han sido reubicados en Nueva Morococha, ¿no? Sin permiso alguno, y no les devuelven sus cosas, ¿no? Lamentablemente por la minería. Entonces procuramos abarcar toda la situación que tenemos en la región Junín. Genial. Y claro, bueno, los casos de minería en la región han sido bastante fuertes, y frente a este escenario político, digamos, más amplio desde las regiones, agrupaciones como la FREDEC, que están en Huancayo, ¿cuál crees que es, digamos, el futuro político de muchas de estas respuestas desde regiones, ¿no? Que vienen dando
una respuesta bastante fuerte a lo que las autoridades están haciendo. ¿Crees que hay, digamos, más adelante posibilidad de generar alianzas, de que algo se pueda coordinar? ¿Alianzas con el gobierno? No, me refiero a nivel más grande, con las iniciativas de otras regiones que se están organizando también. Sí. Claro, sí, siempre buscamos eso. Bueno, lamentablemente tenemos limitaciones económicas por los cuales a veces no llegamos a viajar a las convocatorias que se dan en Lima, ¿no? Pero tenemos la esperanza de que nuevamente surja la fuerza que en aquel momento, en el año 2023, tuvimos todas las regiones para hacer una bajada y hacer sentir, ¿no? Porque habíamos llegado a varias regiones. Ahí nos hemos conocido con muchos dirigentes, hemos ampliado también nuestra conexión, pero siempre voy a pensar de que muy aparte de Lima, nuestras regiones tienen una micropolítica muy distinta a la de ustedes, ¿no? A la de Lima. Entonces, siempre cuando, por ejemplo, los jóvenes de generación Z, muchos son formados allá en Lima. Y vienen y se encuentran con una realidad distinta. Y eso es lo que me ha pasado también, ¿no? Ver que las personas están apagadas, que no hay mucha conciencia. Y es que no hubo trabajo político y no nos podemos quejar si es que no hemos hecho algo. Entonces, hay que revisar bastante el contexto. Por ejemplo, en Puno no tienen tan complicado el asunto de las protestas y organización, ¿no? Hubo represión, pero ante eso saben sostenerse. Acá en la región hemos tenido 2 muertos, pero ante eso, ¿qué hemos hecho? No, nadie se ha levantado, no ha sido como en Ayacucho, o en Andahuaylas o en Juliaca, ¿no? Acá los han olvidado horriblemente, entonces es lamentable, pero ante eso solamente toca dirigir nuestra tristeza a la fuerza que le tenemos que dar al pueblo. Genial, Andes. Sí. Andes, ¿qué tal? Y una pregunta, ¿cómo nace un poco la idea del FREDEC? ¿Nos puedes comentar un poco? Sí, bueno, el FREDEC es el Frente Democrático de Estudiantes del Centro del Perú. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Continental, Universidad Peruana de los Andes y Universidad Nacional del Centro del Perú. Hemos visto una carencia fuertísima en lo que es la federación de la UNSP, en el intento de federación que se está dando en la UPLA y en la negativa de organización en la Continental. Pero sí notamos buenos elementos, ¿no? Ante eso queremos recoger a aquellos compañeros que quieren formarse, quieren trabajar y quieren objetivizar sus carreras para hacia el pueblo, ¿no? Entonces, ante eso hemos creado, ¿no?, el frente hace ya 3 meses y estamos actualmente más dedicados a eso, ¿no? Para también poder seguir teniendo jóvenes. Yo lo digo de esta forma, tristemente, soy una de las dirigentes jóvenes más reconocidas y lo digo tristemente porque deberíamos ser más. No debería solamente ser Andes la que está hablando en radio o Andes la que está yendo a televisión o Andes que la están entrevistando a cada rato, no, sino deberían ser más jóvenes, ¿no? Dejar de centralizar el poder en unos solos cuantos dirigentes cuando tiene que ser el pueblo mismo y todos los estudiantes que tienen que ir a hablar sobre sus dificultades de sus universidades. Por ejemplo, mi persona no puede hablar sobre la dificultad de la UPLA, tampoco puedo hablar de forma extensa de las dificultades de la UNSP. En ese sentido, nos comprometemos en seguir formando juventudes para que sepan responder y denunciar desde sus carreras y desde su posición estudiantil hacia los medios de comunicación. Y en este proceso de seguir generando más, digamos, alianzas con los jóvenes de cara al próximo año, que son estas elecciones que van a ser muy duras seguramente, ¿cuál crees que es el rol de colectivos como el FREDEC y muchas otras iniciativas desde regiones? ¿Qué crees que qué papel pueden jugar en ese proceso? Nosotros como FREDEC estamos en la tarea de fomentar la crítica. No podemos, por ejemplo, decir voten por este partido y por el otro no voten, ¿no? Para nosotros eso es una actitud antidemocrática, ¿no? Más nos sirve a nosotros formar conciencia y posteriormente pues también
¿no? Reivindicar la memoria que tenemos desde nuestras universidades, ¿no? Por ejemplo, en la UNSP, el asesinato que hubo a más de 100 alumnos fue por culpa de Alberto Fujimori, ¿no? Que hasta ahora no lo van a solucionar. Incluso estos partidos que han promulgado la ley por la amnistía han paralizado los casos que se estaban dando desde la UNSP. Entonces, por ejemplo, para hacia los universitarios de la UNSP, ¿qué les toca? ¿No? ¿Cuál es su deber histórico como UNSPinos? Hacer recordar al alumnado que hubo en el pasado, ¿no? Por ejemplo, vemos a la cantuta muy fuerte a veces, ¿no? Vemos a los familiares ahí, pero incluso acá tampoco hemos llegado a tener una formación de asociación de familiares por el caso UNSP, por ejemplo. Entonces, estamos yendo de poco a poco, siempre de poco a poco, pero con bastante paciencia siempre, no estamos apurados y el que se apure, pues, que vaya a Lima a luchar, ¿no? Nosotros creo que tenemos que formar las bases, pero con un buen cimiento. Genial. Una última consulta, una pregunta, mejor dicho. Hubo una persecución, me comentabas en Ayacucho, ¿nos podrías comentar un poco sobre, perdón, en Junín también, ¿nos podrías comentar un poco sobre esto, por favor? Sí, a dos de nuestros dirigentes del Comando Unitario de Lucha, en el año 2023 les mandaron cartas fiscales por estar en un grupo en el cual había una supuesta vinculación a lo que es este lamentable conflicto que hubo en el aeropuerto de Ayacucho, ¿no? Donde hubo fallecidos y también detenidos días posteriores. Entonces, eso nos sorprendió totalmente a nosotros porque ¿qué tenemos que ver con Ayacucho, no? Más allá de solidarizarnos, a los compañeros que les han mandado esta carta fiscal, se los han mandado solamente por estar en un grupo junto, pues, ¿no? Con alguno de los que estaban ahí en las protestas. Mucho antes de eso, pues, tres de nuestras compañeras, hace muchísimos años, fueron, y se iban a ir a una conferencia en Ecuador, si no me equivoco, y en la frontera fueron intervenidas y fueron acusadas de terrorismo internacional. Y bueno, fueron detenidas 80 días, si no me equivoco. Pero bueno, por el caso de los compañeros que tenemos con ese historial, también pues no, creen que somos una organización criminal y nos siguen tomando fotos el día de hoy, ¿no? Como si fuéramos, no sé, rateros o algo así. El día de hoy hemos tenido aproximadamente más de 20 ternas y nosotros no superábamos ni siquiera esa cantidad en Huancayo. Entonces, bueno, ahí hay un tipo de persecución ridícula incluso. Gracias, Andes. Sí, estos procesos distintos que aparentemente parecen que no tienen relación, pero vienen intimidando a la ciudadanía, tanto en regiones como en Lima. Son distintos procesos, pero reanudan muchas veces el golpe político y el desprecio que los políticos tienen hacia la ciudadanía. Esperamos que estas entrevistas hayan ayudado un poco a que la gente conozca, sobre todo sus derechos, las problemáticas y las posibles oportunidades que haya. Agradecemos mucho tu tiempo, Andes, y por unirte a este pequeño episodio de Tejiendo Redes Comunitarias, y seguramente estaremos en contacto. Gracias, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias, Andes. Gracias, compas. Esto fue Tejiendo Redes Comunitarias, donde las voces del pueblo se encuentran y se organizan.